Parece que Deco se va a convertir en uno de los hombres fuertes del FC Barcelona para la próxima campaña y puede que para las que vengan, así que intentamos echar un poquito de luz sobre su figura y sobre el rol que va a tener dentro de la planificación deportiva del Barça. Para ello contamos con Joaquim Piera, corresponsal de Sport, que conoce a la perfección la figura del exjugador culé. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, un vídeo especial en el que vamos a hablar de una figura importante dentro de la nueva planificación del FC Barcelona, una figura que parece que llega precisamente a intentar recolocar algunos de los escombros que viene arrastrando el FC Barcelona en su planificación, en la configuración de su plantilla y sobre todo en el encaje económico de algunas de sus piezas. Hablamos obviamente de Deco, un exfutbolista conocidísimo que estuvo en el Barça de 2004 a 2008 y que ahora, después de aparcar su carrera como agente de futbolistas, llega al Barça para convertirse en director de fútbol de la entidad culé. Para hablar sobre él, para conocer un poco mejor su figura, hablamos con Joaquim Piera, corresponsal en Brasil del diario Sport, que nos va a aclarar muchas de las cuestiones más interesantes de la figura de Deco como director de fútbol del FC Barcelona. Así que sin entretenerme más, vamos allá con esta charla con Joaquim Piera. Bueno, pues ya estamos aquí con Joaquim Piera, un auténtico placer el poder contar con él, poder hablar con él en el canal. Joaquim, de verdad, un lujo absoluto que te quieras pasar por el canal para charlar un poquito de Deco y de esa voluntad de regenerar el Barça desde la dirección deportiva. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, Miguel. Bueno, pues nada, lo que queremos es conocer un poquito mejor esa figura de Deco, un futbolista que muchos conocimos en su etapa de jugador, lo admiramos, lo disfrutamos como futbolista, era un auténtico lujo ver al metrónomo un poco del FC Barcelona, del Chelsea, del Porto, un jugador espectacular que ahora se ha pasado precisamente al otro lado, a ser agente de futbolistas y ahora estar dentro de la dirección deportiva del Barça. ¿Qué nos contarías un poco? ¿Qué recuerdo tienes tú de Deco como jugador? Porque yo creo que eso también es interesante, porque que no lo sepa, Joaquim Piera vive en Brasil, es corresponsal en Brasil del diario Sport, es una auténtica enciclopedia del fútbol brasileño, y Deco es mitad brasileño, mitad portugués, aunque fue nacido en Brasil, disputó todos sus partidos internacionales con Portugal. ¿Cuál es el recuerdo que tú tienes de Deco? Mira, el recuerdo que yo tengo es principalmente cuando él ganó la Champions con el Porto y después llega en el Barça. Y en el Barça él jugó un rol muy importante porque habían las dos superestrellas que eran Ronaldinho y Eto'o, con un poco de celos por parte del camerunés hacia Ronaldinho, y había el que yo diría que era el jefe del vestuario, que era Deco, y que era un auténtico crack, que él tenía jerarquía y humildad, que son dos características que él tiene en su personalidad. Y esto lo va a llevar ahora cuando sea nombrado oficialmente ya director de fútbol del Barça. Es un jugador que si lo trasladamos a la actualidad con la máquina del tiempo, sería ahora mismo el mejor jugador de este Barça. Él sería el superlíder de este Barça, porque una cuestión de madurez con relación, por ejemplo, a Pedri. Eh, ¿Y qué era esto? Era un jugador que jugó con Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa, que jugó con Ronaldinho en el Barça y que era un centrocampista espectacular y que él hizo dos temporadas en el Barcelona soberbias. Y el hecho de haber ganado Copa de la UEFA y Champions con el Porto, o sea, un equipo mediano en el panorama europeo, con Mourinho como entrenador, tiene una grandísima trascendencia. O sea que, como resumen, me queda esto, ¿no? De que era un auténtico crack, pero era un crack que no necesitaba ni se alimentaba ni de su ego ni la necesidad de estar en la primera línea mediática, que es algo que él no ha hecho ni hacía como jugador, ni tampoco ha hecho en su carrera de representante, ni lo hará ahora como director de fútbol del Barça. Interesante esto que cuentas, porque precisamente quizá por esa madurez, ¿no? Era un poco una figura de referencia y que de alguna manera el jefe de vestuario
poco silencioso, ¿no? Un jugador que de alguna manera también por su trascendencia, por su importancia, por el control y dominio que tenía dentro del césped, yo creo que también la trasladaba precisamente al vestuario, siendo un líder y aportando esa humildad, esa humildad que tú comentas, ¿no? Precisamente hablas de que la quiere llevar a su parte dentro de la dirección de fútbol del Fútbol Club Barcelona. Me interesa esa parte porque yo sé que tú además has hecho un seguimiento interesante para el diario Sport acerca de la figura de Deco, de su importancia o de la importancia que se espera que tenga dentro del Barça. ¿Cuáles crees que pueden ser las líneas maestras? ¿Cuál crees que va a ser la labor de Deco dentro de este Barça, sabiendo un poco la situación que tiene el club catalán? Yo creo que él viene a reforzar la estructura deportiva del Barça. Él tiene un perfil diferente al de Jordi Cruyff y va a hacer una función diferente, porque en realidad él no es el secretario, solo el secretario técnico. Al ser Ujú, director de fútbol o director deportivo, tenemos que ver cuál es el nombre que él va a acabar teniendo en su tarjeta de visitas. ujú, Él es el hombre fuerte de los despachos. Ya no, Mateo Alemán se queda para ejecutar la parte final de las operaciones, pero Deco es el que decide técnicamente qué jugadores interesan, qué bajas van a haber al Barça, qué cesiones van a haber. Y como es el responsable técnico, él empieza y va a tener la primera función de hablar con los representantes, de ujú, establecer un primer contacto con los representantes y en el momento que se vaya a cerrar operaciones, entonces ya va a entrar Mateo Alemany. ujú, Ah, creo que él viene a colocar la jerarquía que hablábamos que él tenía como jugador. Creo que esto va a ser bueno para Xavi porque se va a fortalecer el liderazgo de la entidad. Tenemos un presidente con un liderazgo muy claro y una personalidad que todo el mundo conoce de Joan Laporta. Y yo creo que él ha encontrado a alguien que en los despachos va a tener la misma mentalidad ganadora que él ujú, tiene y que su conocimiento del fútbol a través de los 10 años como representante, primero trabajando para la agencia de Jorge Méndez y los últimos 8 años con su propia agencia de representación, este conocimiento de fútbol junto ujú. con esta jerarquía, empaparlo hacia el vestuario. Entonces yo creo que va a quedar muy claro que hay una línea directa entre Joan Laporta, Deco y el responsable de dirigir el equipo, que es Xavi. Entonces Ujú, yo creo que es una situación que en los despachos ganan mucha mayor importancia. Cosa que la figura de Jordi Cruyff era como un secretario técnico, pero que tampoco eh, parecía a veces como un coach de Xavi y no propiamente las funciones de secretario técnico, ¿no? ujú. Ahora queda para mí muy, muy claro que ahí se refuerza el Barça toda el área deportiva con su llegada. Hombre, desde luego un hombre con su influencia, con su experiencia también dentro de los despachos a nivel de representación, desde luego te pone en una posición privilegiada, ¿no? Para mirar el mercado, para mirar dentro del club y saber un poco cómo compensar esas dos realidades. Una tercera realidad, una realidad esencial, obviamente, siempre se ha dicho, ¿no? Que al final tiene que haber una coherencia muy grande entre lo que opina el banquillo, en este caso Xavi Hernández, con lo que cree que es mejor para la entidad o para el futuro o para la planificación deportiva que existe dentro de la dirección de fútbol o la dirección deportiva. En este sentido, creo que esa conexión entre centrocampistas puede ser positiva, ¿no? Al final han convivido en un vestuario, son dos exjugadores importantes de la entidad, están condenados a entenderse, ¿no? ¿Cómo ves que puede ser esa relación? Ellos tienen buena relación y además en la última temporada habían compartido charlas porque Deco era el representante de Rafinha. Entonces, Ujú, creo que cada uno de los dos conoce el diagnóstico con relación a la entidad. Y la parte del diagnóstico creo que es muy importante y determinante porque Joan Laporta, aparte de la confianza que le tiene en Deco, para su llegada en el Barça. ¿Y ujú, cuál es este diagnóstico que marca un poco sus líneas maestras? Primero, en primer lugar, las estrecheces financieras del fair play financiero obligan al club, según la opinión de Deco, de dar máximo valor a los jugadores actuales de la plantilla. La norma del 40% que el Barça que le ha impuesto la Liga de Fútbol Profesional, que por cada 100 millones en ventas, solo
40 van a poder ser dedicadas a compras, hace que Deco tenga la idea de que se tienen que encontrar soluciones en la propia plantilla y en los jugadores cedidos. Y después, de forma muy puntual, ir al mercado Ujú, a fichar jugadores que mejoren la plantilla. Hay una expresión en portugués que se dice, eh, es lo mismo cambiar seis que por media docena, es lo mismo trocar seis que por media duzia. Deco no va a hacer esto. ujú, Cuando él vea que en el Barça hay seis y que fuera hay media docena, o al contrario, no va a haber cambio de cromos, ujú, que obviamente a todos los periodistas nos encanta que haya cambios en la plantilla, que entre uno, que haya otro, no. No, es una cuestión de que Deco considera que individualmente esta plantilla todavía tiene mucho más a aportar. Y esto yo creo que ya le ha trasladado a Xavi. ujú, Y a partir de aquí, creo que mi opinión es que él tiene un muy buen diagnóstico, ella es muy realista. Yo creo que cuando él haga su primera rueda de prensa eh, como director de fútbol o deportivo, va a crear un gran impacto porque él es muy realista, él tiene mucha personalidad, es muy directo y es un futbolista que quien lo trató ya en la etapa de jugador, ujú, él es muy bueno en la distancia corta. Él ha entrado muy bien en el mercado. Como representante se había ganado ya mucho el respeto de directores deportivos y de propios colegas ujú. y que en principio el hecho de que haya empezado el Barça su carrera dentro del club, de un club, es lo que él quiere dedicarse a partir de ahora. Él ha cerrado para siempre su agencia de representación y él sabe que cuando termine su etapa en Barcelona, él se va a ir a otro club. Ujú. Eso es interesante, ¿no? Porque al final sí que esa etapa de alguna manera le ha servido para coger tablas, para intentar seguir formándose, ¿no? En algo que probablemente fuera su objetivo, que es trabajar en la dirección deportiva de un club, ser responsable máximo de las decisiones que tome la planificación deportiva de un club. Eh, Ahora mismo está en el Fútbol Club Barcelona, un Fútbol Club Barcelona que, como tú bien has dicho, tiene unas estrecheces, unos problemas derivados del fair play financiero, de la composición de la plantilla hasta ahora, que quizá le genera ciertas dificultades. Esto ya más a título personal, Joaquín, y viendo un poquito la forma de proceder de Deco, del mercado que ahora mismo está sonando para el Barcelona, ¿cómo crees, cómo anticipas que puede ser el mercado del Barça? Teniendo en cuenta todos estos ingredientes, ¿no? Porque sabemos que se ha hablado de muchísimos nombres. No te voy a pedir que des más ni que des tu visión sobre esos nombres, porque realmente creo que hablar de rumores solo los fomenta más, ¿no? Pero ¿cómo ves tú el mercado? ¿Cómo eres positivo, eres negativo? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que Deco se va a empaltar un poco de lo que él vivió como jugador. Ujú, Entonces, ahora el Barça necesita buscar un mediocentro. No sabemos al final qué mediocentro va a acabar llegando al Barça, porque está seguro que un top mundial no es, porque el Barça no tiene capacidad de ir al mercado y pagar 70, 80 millones de ujú, euros por el mediocentro que Xavi le gustaría. Creo que Deco va a tomar el ejemplo de cuando él llegó al Barça. Deco llega del Porto campeón de Europa, pero Deco no llega en Barcelona como si fuera un superstar. no, no, ni mucho En menos. aquella época llega Rafa Márquez, Ujú, que era un auténtico desconocido llegó del Mónaco. Creo que es lo que él va a ir a buscar. Va a buscar un lateral derecho joven o que no cueste una gran inversión, porque su idea es intentar traer a Wanderson del Mónaco, esto ya lo hemos publicado en Sport, en ujú, 2024. Él va a intentar traer un mediocentro porque el Barça lo necesita. Yo creo que si fuera por él, Nico se quedaría en el Barça. ujú, Ah, Nico no va a acabar quedándose porque Xavi no lo quiere, no le gusta, y va a acabar viniendo un mediocentro. Y después, aparte de Gundogan, hay la figura de Víctor Roque, que es un fichaje que viene un poco ya desde interiormente una trayectoria en el club, que lo había del departamento de scouting, ya lleva un año y medio trabajando en él. Jordi Cruyff ya quería incorporarlo en este verano y que él ha seguido un poco en esta misma ujú, línea porque él también había recabado informaciones de Víctor Roque con Scolari, que había sido el entrenador de Víctor Roque en el Atlético Paranaense la ujú, temporada pasada, y que Scolari fue el entrenador de Deco en la selección portuguesa y en el Chelsea, ¿no? Entonces yo creo que esta es la otra figura del 9 sustituto claramente
de Lewandowski para que pueda llegar a aprender el primer año. Veremos si puede encajarse por el fair play financiero y un poco son estas las líneas de Ujú, Deco. Otro tema que creo que él tiene muy claro es que más allá de los chicos jóvenes como Araujo, Valde, Pedri, ujú, Gavi, que el año que viene serán mejores jugadores que el año pasado, él cree que los jugadores que llegaron un año atrás habrán completado ya su adaptación completa en Barcelona. Estamos hablando de los Kessie, de los Marcos Alonso, del propio Rafinha, que era el jugador que él ujú, representaba, o incluso de Ferran Torres si se acaba quedando, que lleva un año y medio. Estos jugadores también tienen que dar un paso adelante. Entonces él tiene el convencimiento que dando valor a estos jugadores y transmitiéndole confianza de arriba a abajo, ujú, el Barça individualmente va a mejorar sus prestaciones. ujú. Es interesante todo esto porque realmente estamos hablando de un club que tiene unas necesidades específicas dentro de la plantilla, que tiene una realidad económica a nivel de club y que obviamente tiene una plantilla que tiene que revalorizar, como tú bien comentas, tanto ahora como en el artículo de Sport, que yo os recomiendo, las líneas maestras del proyecto de Deco, publicado el día 25 de junio, hace muy poquito, precisamente por Joaquín Piera. Sí que quería preguntarte, ¿cuál crees que puede ser la valoración de Deco del trabajo con la cantera? Porque sabemos que es un excelente representante un poquito, que se mueve bien en los despachos, como tú bien dices. La cantera del Barcelona siempre ha sido un punto fuerte. Hemos conocido hace muy poquito, por lo menos circula la información, de que uno de los pilares del Barça B, Arnau Tenas, puede que no siga en el Barcelona. Sí que me gustaría saber un poco tu opinión. Quizá no tengas tanta información sobre esto, cómo puede comportarse. Obviamente no vamos a adivinar el futuro, pero ¿cuál crees que puede ser la filosofía de Deco con respecto a la cantera y promocionar chavales que puedan salir del B? Yo creo que cuando Deco llega al Barça, él tiene claro que el Barça tiene que jugar como el Barça, ADN Ujú. Barça, como le podemos poner el nombre que Que queramos. queramos. Entonces, que no se pone entredicho la forma de jugar que va a tener el equipo. Yo creo que él va a apostar por la cantera cuando haya posibilidades. Aquí también hay otra gran ventaja de Deco, es que compartió vestuario con Rafa Márquez. Y de la misma forma que él tiene feeling y conocimiento y buen rollo de su etapa de jugador con Xavi, también lo tiene con Rafa Márquez. Ujú, Entonces yo creo que a partir de aquí, él tiene claro que por el momento actual del Barça, para fichar a un suplente que el Barça va a tener que sudar tinta para inscribirlo, para venir a jugar 15 ujú, partidos, pues igual se tiene que mirar a la plantilla, al B o al juvenil. ujú. Entonces yo creo que los jugadores que se van destacando del Barça B o incluso del juvenil, porque hemos visto que ha habido saltos del juvenil al primer equipo, Sí, sí. van a continuar. Entonces, creo que a veces igual va a acabar habiendo como un triunvirato en determinados jugadores de categorías de base que será entre Deco, Xavi y Rafa Márquez, ¿no? Ujú, Entonces, lo que te puedo aportar es esto, de la línea directa que él también tiene con Rafa Márquez, ujú, con quien también, cuando él ha pasado por Barcelona durante la última temporada, se han encontrado, han cenado, han hablado de la situación del Barça, por tanto, que él tiene también información del Barça Athletic. Otro ujú. tema es que Deco ahora en cuerpo y alma se está dedicando al primer equipo. De Obviamente. momento no está tocando jugadores del filial, porque la situación del Barça pide 24 horas por 7 días a la semana, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que él no tendrá miedo de apostar por chicos jóvenes, porque otro tema, él es brasileño, muy bien, de padre portugués, y los brasileños y los sudamericanos no tienen miedo a apostar por chicos jóvenes, ¿eh? Entonces yo Ujú. creo que en ese sentido no es dudoso con relación a la filosofía que siempre ha tenido el Barça. Ujú. Bueno, dos países históricamente muy bien tratados, las canteras de ambos, ¿no? Tanto Brasil como Portugal siempre Sí. sacando grandísimos talentos y siempre tratando muy bien precisamente a los equipos de las categorías inferiores de la selección. Por lo tanto, vamos a ir viendo cómo despega este nuevo Barça, que va a tener precisamente a Deco en la dirección deportiva o en la dirección de fútbol. Como tú bien dices, todavía no sabemos cuál va a ser el apelativo que se le ponga a Deco. Lo que sí sabemos es que Deco ya está trabajando las 24 horas del día en una situación en la que el Barça necesita toda la atención, probablemente también a nivel económico, esos entresijos que se tienen que seguir para que
hoy por hoy pues se pueda seguir inscribiendo jugadores y que la planificación de plantilla sea la mejor posible con los miembros que haya. Así que nada, te agradezco muchísimo, Joaquín, de verdad, tu tiempo, tus ganas y toda tu sabiduría, porque ha sido un placer auténtico poder contar con ella para darle un poquito de luz a esa figura que va a ser Deco dentro del Barça. Muchas gracias por pasarte por el canal. Gracias a ti, Miguel, un abrazo. Pues espero que os haya gustado esta charla, espero que os haya gustado este vídeo, creo que ha quedado una charla muy interesante. Ya os digo que os recomiendo encarecidamente que sigáis a Joaquín Piera, sus redes sociales, y por supuesto que consumáis esos artículos de los que hemos hablado, en los que hace seguimiento del tema Deco en el diario Sport. Y por supuesto, a los que no estéis suscritos, suscribíos. A mí me hace mucha ilusión que esto se esté haciendo cada vez más grande. Hemos superado hace relativamente poco esos 2000 suscriptores y por supuesto queremos contar también con vosotros. Así que suscribíos, dadle like al vídeo si os gusta el contenido y dejad en comentarios todo lo que queráis comentar sobre este vídeo o sobre cualquier otro. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.